bienvenidos a otra clase para maestros y aspirantes a maestría de la Iglesia Cristiana. Mi nombre es Pastor Héctor Supisi, soy el pastor de la Iglesia Camino, Verdad y Vida de Buckeye, Arizona. Y estamos aquí entregando estas clases gratuitas para todos ustedes que tienen el deseo o sienten que tienen el don de la enseñanza y quieren comenzar a entrenarse en estudios o tienen la oportunidad de predicar en su iglesia. Quiero decirle que siéntanse libres de usar este material en cualquier forma que les sea útil. Hacemos estos estudios gratuitamente para todas las personas que deseen tomarlos y también las personas que deseen usarlos en el momento que le toque predicar en su iglesia para tener un poco de base bíblica o darse usted mismo una base para comenzar un sermón o un estudio bíblico. También para las personas que son aspirantes a maestría en la iglesia, que ya tienen un par de años de pastorado y quieren hacer unos estudios un poquito más avanzados, saber cómo contestar ciertas preguntas. Aquí estamos para ayudarlos, como les digo, completamente gratis. Nuestra iglesia es la que patrocina todo esto y le damos gracias a las personas que han estado utilizando estos estudios últimamente, bajándolos, estudiándolos, más de 6,000 de ustedes en la última semana que se han comunicado con nuestro canal de Facebook de una manera o de otra. Les agradecemos profundamente el soporte. Les pedimos que se suscriban a nuestro canal sin ningún otro propósito que el ayudarnos a difundir el mensaje de Cristo. No aceptamos diezmos, no aceptamos regalías de ningún tipo por parte de YouTube. Es completamente gratis. Amén. Para el estudio de hoy vamos a hablar de dos temas que son candentes en la iglesia, que es el cesamiento y la continuación. Eso es el argumento que tenemos dentro de la iglesia nosotros hoy. Aquí voy a estar leyendo mis notas de la computadora mientras estoy hablando con ustedes y les explico un poquito sobre esto. Esta discusión comienza dentro de la iglesia debido a, en parte, falta de enseñanza y en otra parte, debido a falsa doctrina o mala enseñanza dentro de la iglesia. La pregunta que se desea contestar con esto es si los dones carismáticos del Espíritu Santo continúan hoy en día. Esta pregunta es teológica y la contestamos por tanto de forma teológica. La teología, para darles una definición a ustedes, es el estudio de la naturaleza de Dios en religión, o cuando la creencia religiosa y la teoría son sistemáticamente desarrolladas en forma de estudio. Quiero comenzar con ustedes con el don de la profecía y vamos a contestar esa pregunta que estuvimos hablando ahora, pero vamos a ver bíblicamente de los diferentes dones y a qué se refiere la Biblia, para qué son hechos, para qué se usaron o se usan. En Hebreos 1, del 1 al 13 dice: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A éste lo designó heredero de todo, y por medio de él hizo todo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que aquel es, y él que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Aquí podemos notar primeramente el ejemplo en el cambio sistemático de comunicación que Dios tiene por intermedio de la Biblia, porque anteriormente Dios se comunicaba por intermedio de profetas, y nosotros en el Viejo Testamento podemos leer profecías y hasta el Nuevo Testamento podemos leer profecías en Hechos sobre un hambre que va a llegar a las iglesias y las iglesias se preparan. No les doy lujo de detalle porque asumo que ustedes son estudiantes avanzados de la Biblia. Por tanto, no voy a citar cada cosa que digo, asumiendo que ustedes ya han pasado por la parte básica. Ahora, estas profecías que se hacían por intermedio de los profetas, donde Dios le daba palabra a una persona y esa persona traía un mensaje de profecía, como por ejemplo el mensaje que Moisés le llevó a Faraón, explicándole lo que iba a pasar si él no asumía las acciones que Dios le estaba pidiendo que cumpliera. Tenemos muchos profetas, Jeremías, Isaías, todos los profetas que ustedes piensen y recuerden en la Biblia, hablaron directamente a las personas en palabras por intermedio del Espíritu de Dios. Ahora la Biblia dice que Dios nos habla por intermedio de su Hijo, por intermedio de la palabra escrita. Ahora,
¿De dónde saco yo esta información? Porque ustedes pueden decir, sí, suena como que está diciendo eso, pero no. Ok. Podemos deducir que esta profecía de profecía ha cesado como medio de comunicación y se ha reemplazado por la palabra escrita, porque Jesús es la palabra escrita, la cual se convirtió en carne, ¿ok? Es el encuerpamiento, si quiere ponerlo así, de la palabra de Dios en una persona humana, que es Jesús. Vamos a mirar en Juan 1, del 1 al 15, para que vean de dónde yo saco esto. No quiero que piensen que estoy dando información propia, sino quiero que vean bíblicamente los pasajes que respaldan lo que estoy diciendo. Primera de Juan 1, del 1 al 15 dice, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Ahora, cuidado aquí donde los testigos de Jehová cambian ciertas palabras en la Biblia para que combine con su religión, donde cambian esta pequeña palabra que dice el Verbo era Dios y le ponen el Verbo era un Dios. Eso es traducción propia de ellos. La palabra escrita y traducida para nosotros originalmente dice claramente que el Verbo, esa palabra, era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él todas las cosas fueron creadas, como acabamos de leer. Sin él nada de lo que fue creado puede existir. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo reconocieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de sangre ni deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y el Verbo se hizo carne. Aquí está la palabra. Y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y a voz en cuello proclamó, este es aquel que yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. ¿De quién creen que está hablando este pasaje? Claramente está hablando de Jesús. Esto es lo que respalda para nosotros el intercambio sistemático que Dios hace de ir a profecía hablada a profecía escrita en la palabra que ahora tenemos nosotros y llamamos la Biblia. Esta Biblia en un momento, antes de ser libro, fue carne, y esa carne fue Jesucristo. Entiendo que para algunas personas que tienen otro tipo de enseñanza, otro tipo de entendimiento, es difícil encapsular esta idea dentro de un pensamiento, pero la Biblia lo hace simple. La Biblia dice, antes había profecía y se hablaba la palabra de Dios, ahora la palabra está escrita, y esa escritura se hizo carne primero, fue Cristo, vivió entre nosotros, pero nosotros no lo aceptamos, dice la palabra. Claro que no está hablando de usted y yo, sino de las personas contemporáneas a Cristo, que no aceptaron el mensaje de él. Pero lo importante es que entiendamos el cambio sistemático de profecía hablada a profecía escrita dentro de la palabra de Dios. Aunque la Biblia explica ciertas cosas directamente y otras no tan directa o claramente, muchas de las personas que pretenden enseñar quieren absolutos en estos temas. Pero la verdad es que la Biblia no es así, y los absolutos no siempre pasan. Solo porque la Biblia muestra que Dios cambió el sistema de comunicación de hablar de generación a generación y tenerlo o escrito, o que significa que Dios no puede enviar profetas aún si así Él quiere. Claro que no. Dios puede enviar un profeta que dé profecía si así quiere, puede enviar un profeta que cure personas. Dios todavía puede hacer eso.
pero no es el sistema principal por el cual nosotros nos guiamos, ¿ok? El punto es que la profecía cesó y el sistema único de comunicación también cesó y cambió a un sistema escrito, ¿ok? Déjenme darles un ejemplo de cuando yo les digo Dios aún puede hacer lo que Él quiere, si Él quiere profetizar. Claro que nosotros no podemos encapsular a Dios en una cajita y decir esto hizo en tal época, ahora Dios va a hacer esto. Dios no puede ser encapsulado o atrapado por ninguna barrera. Dios es completamente libre de hacer lo que Él quiere en cualquier momento. Pero estamos hablando de algo específico aquí, como los dones del Espíritu Santo, y si han cesado luego de cumplir su función o no. ¿Ok? Con eso en mente, déjenme leerles sobre las hijas de Felipe. Aquí estamos hablando en el libro de los Hechos. Dice, nosotros continuamos un viaje en barco desde Tiro y arribamos a Tolemaida, donde saludamos a los hermanos y nos quedamos con ellos unos días. Al día siguiente salimos y llegamos a Cesarea. Y nos hospedamos en la casa de Felipe el Evangelista, que era uno de los 7 elegidos. Eso vamos a hablar después. ¿Quién eran los 7? Este tenía 4 hijas solteras que profetizaban. Aquí vemos un ejemplo de profecía después de la resurrección de Jesús. Pero la pregunta es, ¿qué profetizaban estas muchachas? Y la respuesta es, no sé, no sabemos, no está escrito. Nada de lo que ellas profetizaban llegó a la Biblia. ¿Por qué? Posiblemente porque la profetización que ellas hacían era específica para las personas a quienes se las profetizaban y no tenían nada que ver con nosotros. Por tanto, ¿puede el don de la profecía existir aún por cuestiones específicas a cada persona? Por supuesto que sí. No podemos encapsular a Dios, no podemos encapsular a Cristo en decir que esto no pasa. Ahora, estamos hablando del cesamiento de esta profecía basada específicamente en expander la palabra de Dios. Y eso ha cesado, porque tenemos la Biblia y no es necesario profetizar. Lo podemos leer y es simple. Ahora, hay religiones que dicen que los dones del Espíritu Santo murieron con los apóstoles, por ejemplo. Tenemos que ver de qué profecía estamos hablando, porque la profecía no es solo una cosa. Hay profecía de revelación, por ejemplo, la de los apóstoles y profetas, incluyendo la Biblia, lo que Dios va a hacer en el futuro con su gente. Y hay profecía de edificación de la iglesia, que es más lo que las hijas de Felipe hacían, en mi opinión, y también en lo que se ve en la Biblia. No tiene nada que ver con el plan de Dios para el mundo, sino que el plan de Dios para cierta iglesia o para cierta persona. Y sí puede haber ese tipo de profecía, aún claro que sí. Lo que claramente cesó es la revelación, pero no la edificación de la iglesia. Eso aún puede estar vigente, aunque para exhortación de la iglesia o crecimiento espiritual de la iglesia, no se necesita más que la Biblia. El problema que nosotros tenemos es cuando escuchamos a un profeta que profetiza a la iglesia solamente, pero no se está usando la Biblia para edificarse personalmente. Cuando la Biblia no es suficiente para una persona o para una iglesia, estamos tirando abajo y desmoronando todo el trabajo de Jesús, porque esperamos la profecía del profeta de la iglesia que nos diga lo que Dios piensa de nosotros o lo que Dios va a hacer, y tenemos la palabra escrita que nos ayuda a nosotros a hacer todo eso. Y el respaldo bíblico que tengo para eso es esto. Segunda de Timoteo 3, del 16 al 17, dice que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios sea enteramente capacitado para toda buena obra. La Biblia tiene todo lo necesario para edificar a una iglesia, para edificar a una persona individualmente, simplemente aplicando las enseñanzas de la Biblia a nuestra vida de todos los días. No se necesita un profeta. ¿Puede haber un profeta que diga algo? Por supuesto que sí. Si alguien viene a mí y me dice, Dios tiene un mensaje para darte,
honestamente yo cierro la boca y abro las orejas, porque yo no sé si Dios tiene algo para mí o no, pero prefiero pensar que sí y escuchar. Ahora, si ese mensaje que me dan es relevante, lo uso. Si me dicen, Dios me profetizó que vas a ser chofer de Fórmula 1, no creo que use esa información, pero tampoco la descarto, quién sabe, pero probablemente no. O sea que depende en lo que digan, cómo lo digan y si tiene relación con mi edificación personal, pero no lo descarto y ese es el punto. Ahora, vean lo siguiente sobre los otros dones del Espíritu Santo. En 1 Corintios 13, del 8 al 13 dice lo siguiente. Esto es lo que atrapa un poquito, esta es una de las más populares, donde la Biblia habla del amor, que todo lo puede, que todo lo espera, que todo lo quiere. Pero vamos a ver esta parte. El amor jamás se extingue, mientras que el don de profecía cesará, el de las lenguas será silenciado y el del conocimiento desaparecerá, porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta, pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Cuando yo era niño, hablaba como un niño, pensaba como un niño, razonaba como un niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niños. Ahora vemos la manera indirecta y velada, como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco la manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Ahora pues permanecen estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor. Pero la más excelente de ellas es el amor. Es claro que los dones cesarán. Simplemente leyendo este pasaje, aquí dice la profecía va a cesar, las lenguas serán silenciadas y el conocimiento desaparecerá. No se puede discutir con la Biblia y hay que usar el sentido común. Si la Biblia dice algo tan claro y tan específico, no hay necesidad de debatir o pelear sobre si cesará o no cesará. El problema aquí es cuando él habla de cuándo va a pasar esto. No si va a pasar, porque definitivamente va a pasar, pero cuándo va a pasar es lo que atrae ese debate entre los cristianos que nos hace a veces separarnos y odiarnos los unos a los otros. Cuando puede haber un debate entre nosotros donde damos a entender, esta es mi opinión, esta es su opinión, pero seguimos siendo hermanos en Cristo, seguimos nosotros batallando para traer a las personas que están perdidas a los pies de Cristo, sin tener que fomentar el odio el uno con el otro. No es necesario. Yo digo, aunque estoy hablando del libro de Hechos, y el libro de Hechos es adjudicado a Lucas, Lucas fue el compañero de Pablo, y yo pienso que mucho del libro de Hechos fue dictado por Pablo él mismo. Y aquí dice cuando llegue lo perfecto. ¿Qué es lo perfecto? Porque todas estas cosas van a pasar cuando llegue lo perfecto, dice Pablo. Y ahí es donde nosotros topamos. ¿Por qué? Algunos dicen que es la segunda venida de Cristo lo perfecto. ¿De dónde vamos a sacar eso? Es especulación pura, pero es lo que algunas personas piensan. Otros dicen que cuando se acabe de escribir la Biblia completamente, que es una locura, porque si la Biblia no es perfecta ahora, entonces quiere decir que vamos a recanonizar las palabras de ciertas personas y agregarlas a las escrituras, que no es lo que las escrituras dicen. Las escrituras están completas y perfectas como están. Otros dicen que cuando se establece la iglesia en el mundo, que cuando llegaron a todas partes, la palabra de Cristo, llegó a todas partes, entonces ese será el principio de lo perfecto, el cesamiento de lo imperfecto. La pregunta es, fue predicado el Evangelio a todo el mundo en el tiempo de los apóstoles, y si es así, entonces cuando pararon de existir los apóstoles, pararon de existir estos dones del Espíritu Santo como único medio de comunicación entre las personas no salvas y los cristianos de esa época. Y es una pregunta interesante porque ahora tenemos personas en las iglesias que se adjudican a sí mismos ¿cómo le puedo decir? El nombre de apóstol, la oficina de apóstol. Los apóstoles eran elegidos por Cristo en persona.
no entiendo cómo ahora una persona puede decirse a sí mismo soy el apóstol tal y tal, que lo único que tiene que hacer es abrir su página de Facebook y se encuentra con 50 apóstoles, hasta mujeres también son apóstoles de Cristo, cuando la Biblia claramente muestra cómo un apóstol tiene que ser contemporáneo de Jesús, tiene que haber escuchado a Jesús, vivido en el tiempo de Jesús y tiene que ser elegido en persona por Jesús. El único apóstol número 13 que yo conozco es Pablo, porque si se fijan hasta Matías, que en la iglesia, en la Biblia, según los apóstoles, ellos lo eligieron tirando suertes para elegir a Matías como el apóstol que reemplazaría a Judas. ¿Dónde está Matías? ¿Qué hizo Matías? ¿Dónde está el libro de Matías? ¿Quién fue Matías? No sabemos absolutamente nada de Matías, y en mi humilde opinión es porque lo eligieron los apóstoles a como ellos pensaban que se deberían hacer las cosas, porque deberían haber 12 apóstoles porque hay 12 tribus, y Judas se acababa de matar. ¿Somos hombres? Somos 11 ahora, nos paniqueamos, vamos a elegir uno rápido. Pero el plan de Dios ya estaba hecho desde un principio, y el apóstol que iba a usar ese lugar era el apóstol Pablo, a quien Jesús mismo se le apareció, por tanto califica como apóstol, porque fue llamado directamente como Jesús. Ok, moviéndonos un poquito a eso, de ese tema, según de lo que estamos hablando ahora, el cesamiento comienza cuando los apóstoles dejan de existir. Sí es que los apóstoles enviaron la palabra de Cristo a todo el mundo, ya llevándola personalmente o por intermedio de otros discípulos que ellos hicieron. A como yo leo la Biblia y a como sigo lo que Pablo dice en la Biblia, Pablo parece estar convencido de que la palabra fue llevada a todo el mundo. En Colosenses, por ejemplo, 1 del 5 al 6 dice, a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo, de esta esperanza ya han sabido por la palabra de la verdad, que es el evangelio que ha llegado a ustedes. Este evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Usted dice, no sé, ahí dice que está dando fruto y creciendo en todo el mundo. No necesariamente dice que llegó a todo el mundo. Ok, vamos a leer Colosenses 1 en el capítulo 23, siguiendo lo que Pablo dice. Con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo, y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Si la primera escritura no lo ayudó, aquí Pablo lo hace más claro unas palabritas después. Dicen, este evangelio que ha llegado a todo el mundo, ha sido predicado a todas las criaturas bajo el cielo. También Pablo en Romanos 10, del 16 al 18, dice, sin embargo, no todos los israelitas aceptaron las buenas nuevas. Isaías dice, Señor, ¿quién ha oído nuestro mensaje? Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Me pregunto, ¿acaso no oyeron? Claro que sí. Por toda la tierra se difundió su voz y sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Suena bastante convencido Pablo. Romanos 16, una última escritura, del 25 al 26 dice, el Dios eterno ocultó su misterio durante largos siglos, pero ahora lo ha revelado por medio de los escritos proféticos, según su propio mandato, para que todas las naciones obedezcan a la fe, al que puede fortalecerlos a ustedes conforme a mi evangelio y a la predicación acerca de Jesucristo. En mi opinión, cuando la Biblia habla de cuándo lo perfecto llega, se refiere a la palabra predicada a todas las naciones. Y cuando estamos leyendo esta escritura de la que habla Pablo, que dice en 1 Corintios 13, nosotros predicamos en parte, él se incluye a él, dice nosotros entendemos en parte, predicamos en parte. Es como una persona que ve su reflejo en un espejo. Solamente con el espejo vale ese reflejo. Si el espejo no está ahí, no hay reflexión.
Entonces, lo que Pablo está diciendo es, yo también sé una parte, no sé todo. Pero cuando llegue lo perfecto, ustedes lo van a saber todo como lo deben saber. No va a haber nada escondido. Claro, hasta ahora no se han escrito las escrituras completamente. Aunque la palabra se ha difundido por todo el mundo y Pablo lo deja más que claro. El que está diciendo él es, aún no tenemos toda la información, pero la vamos a tener. Y cuando la tengamos, van a cesar estos dones del Espíritu porque van a ser innecesarios. No vamos a necesitar ya el espejo para saber qué es un cristiano, para saber quién soy yo. Me voy a ver reflejado en el espejo de las Escrituras. ¿Por qué pienso esto? Porque el propósito de estos ciertos dones era para propagar la palabra a todas las naciones. Y no era para ninguna otra cosa. El hablar en lenguas, por ejemplo, que es claro en la Biblia que el don de hablar en lenguas era para que las personas pudieran escuchar el Evangelio en su propio idioma natal. Vamos a ver en Hechos 2, ustedes ya saben para dónde voy. Del 1 al 13 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar, de repente vino del cielo un ruido como de una violenta ráfaga de viento, y llegó y cubrió toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se postraron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. ¿Okay? Lenguas para expresión. ¿Okay? Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno, escuchen bien, escuchaba hablar su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían, ¿no son galileos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en nuestra propia lengua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, de Pontos y de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían, es porque están borrachos. Aquí podemos discutir, podemos debatir todo lo que usted quiera. Pero la Biblia es más que clara que cuando en el día de Pentecostés estos cristianos comenzaron a hablar lenguas, comenzaron a hablar idiomas que cada persona que estaba ahí de otro lugar escuchaba en su propia lengua natal. Ese es el milagro, eso es lo increíble de las lenguas. Yo ahora estoy hablándole a usted al español, pero si aquí enfrente de mí hubiera un ruso sentado, un chino, un japonés y un inglés, ellos escucharían mis palabras en su idioma natal a la misma vez que estoy hablando yo a ustedes en español. Y eso es lo que explica la Biblia, eso es lo que deja desconcertada a todas las personas que dicen, ¿no son estos judíos? ¿Cómo lo escucho yo en mi propia lengua? En árabe, no entiendo. La palabra salía de la boca de ellos y en el medio del aire se traducía sola al idioma natal de cada uno de ellos y ellos podían escuchar la palabra. Ese es el don bíblico de lenguas. Ahora, de aquí surge la iglesia pentecostal por el día del Pentecostés, quien ha hecho famoso el hablar en lenguas como una sarta de palabras inventadas que solo alguien habla y ni siquiera el que la habla la entiende, mucho menos las personas a su alrededor. Nadie entiende, nadie puede traducir lo que ellos dicen porque dicen barabasá, barabasácala y palabras que nadie entiende, solo que han oído en algún momento, y hasta escuché un pastor una vez en la televisión enseñándole a una congregación a hablar en lenguas, diciéndoles, así se hablan lenguas. Ustedes digan cualquier palabra como si fueran un bebé que no sabe hablar,
y empiecen a decir cualquier palabra, Mati, Masá, Matola, Zeta, Tora, Tiran, Pora, Cora, y cada vez díganlo más rápido hasta que no puedan con la velocidad de sus palabras. Y van a terminar con eso es hablar en lengua según esta persona. Era ridículo mirar ese programa, tenía como 1000 personas haciendo estos ruidos, no se entendía absolutamente nada y al terminar él dice, ok, hablaron en lenguas. Lo que ustedes dijeron es sagrado para el oído de Dios, nadie sabe lo que es, porque el hablar en lenguas es entre usted y Dios. Por favor, lo único que yo quiero pedir con esto, no quiero ridiculizar a nadie, no estoy atacando a las personas pentecostales, porque para serle honesto, las personas pentecostales también se reúnen en las iglesias, salen a evangelizar, entregan de su trabajo dinero para que se levanten iglesias, se propague la palabra de Dios, aunque no estén enseñando en ciertas partes correctas, no los estoy tirando abajo. Lo que quiero que entiendan es que tenemos que usar el sentido común antes de ponernos a discutir con las personas sobre una cosa que está claramente explicada en la Biblia. En este tipo de creencias tenemos que poner un alto nosotros y decir, ok, la Biblia lo dice claramente. Si yo hablo en español y usted escucha ruso, inglés, alemán y portugués, estoy hablando en lenguas. Si usted escucha cualquier ruido, solo estoy haciendo ruido. Es simple y hay que dejarlo así. El problema es que en alguna de las iglesias y algunos de los pastores, precisamente en las iglesias pentecostales, es que se usa eso, así como se usa el don de la curación, así como se usan los otros dones de profetizar, para atraer personas y convencerlas para quitarles su dinero. Y esa es la pura verdad, desafortunadamente, y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de evadir, de enseñar a las personas cómo es. Pero ahora depende en cada persona el aceptar el mensaje de Cristo. Nosotros no podemos ir a obligar a las personas a que lo acepten. Nuestro trabajo es plantar la semilla y dejarla. Dios hace el resto. Cuando nos ponemos a debatir, nosotros no solo estamos plantando la semilla, nosotros queremos echarle el agua, la queremos ver crecer, la queremos podar. No, no es nuestro trabajo. El debate bíblico mayormente es una pérdida de tiempo, a no ser que se haga con personas espirituales que tienen el deseo de edificar no solamente su propio espíritu, sino a la otra persona y también a la iglesia que los escucha. De otra manera, estamos perdiendo el tiempo. ¿Okay? Bueno, saliendo un poquito del tema, pero quería explicarles esa parte porque sí es una cosa que es muy común ver por ahí. Hay mucha gente que se deja llevar por este río de mentiras y no sabe ni para dónde ir. Y se sienten culpables de irse de sus iglesias a seguir otros donde les digan la verdad. Desafortunadamente es un buen negocio para estos pastores, pero no es bíblico. En fin, vamos a ver aquí, le voy a dar un par de escrituras más. Mateo 12, del 38 al 39. Vamos a hablar un poquito de cómo tomaba Jesús cuando a él le decían, ok, háganos un milagro, a ver, déjenos ver. Así es lo que hace la gente en las iglesias ahora. Quiero ir a ver show, quiero ir a ver milagro, quiero ir a ver un espectáculo. Mateo 12, empezando en el versículo 38 al 39, dice, algunos de los fariseos y de los maestros de la ley dijeron, Maestro, queremos ver una señal milagrosa de parte tuya. Jesús les contestó, esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no les será dada más que la señal del profeta Jonás. Jesús está refiriendo a Jonás estando en la barriga de un pescado por 3 días y saliendo de ella al tercer día y comparándolo con su muerte, su entierro y su resurrección. Esa es la única señal que él ofrece. En varias escrituras donde nosotros vemos que a Jesús le piden una señal o que demuestre por intermedio de señal, a ver, cúrate un ciego, hace que un mudo hable, sácate un demonio para que te creamos. Jesús no les da lo que le piden, porque esas personas no desean seguir a Cristo de corazón, solo buscan el espectáculo, como los 5000 que lo seguían, y Jesús les dijo, me siguen porque hago aparecer comida, nada más. No me siguen porque les interesa lo que enseño, no me siguen porque quieren cambiar su vida, no me siguen porque ni siquiera respetan o creen en Dios. Me siguen por el espectáculo y aquí se paró todo. Y yo pienso que así debemos ser nosotros también con las personas que quieren venir a la iglesia a ver si hay curación, y hay personas que dicen, no, en esta iglesia no hay espíritu porque no se cura a las personas, no caminan los paralíticos, no se hace ver a los ciegos.
no hay lenguas, por tanto no es una buena iglesia. Jesús, si tuviera su iglesia ahora, le garantizo que tendría muy poca gente, porque no habría espectáculo, simplemente la palabra dada como debe ser y quien la quiere seguir que la siga. En conclusión, el cesamiento de estos dones del Espíritu Santo tiene más relevancia, más sentido y más respaldo bíblico que el pensar que algunas personas en ciertas iglesias aún pueden curar ciegos y sordos, hablar en lenguas, profetizar, etc. Estos dones ya no son necesarios porque la palabra de Dios ya ha llegado y todo el mundo la ha escuchado. Y lo que resta simplemente a nosotros los seguidores de Cristo es esperar el día en el que Él llegue. Ese día puede ser hoy, por tanto los exhorto y les digo que acepten y reconozcan a Cristo como su Salvador, acorde con lo que su palabra pide, a fin de que cuando llegue el momento que ustedes vean a Jesús cara a cara, Él les diga, bien hecho,